obviamente se evalúa. Estamos haciendo la prueba, da bueno, ahora los días jueves, el día viernes a las 7 de la mañana, donde ya estaba creado el espacio. Veo que en este momentico están conectados 35 personas, que no corresponde pues al grosso de estudiantes de la facultad en el programa de medicina. Y la idea es que todos entren y se nutran de todas estas actividades académicas que créanme que las hacemos para ustedes. Espero que en esta primera parte, en estas primeras semanitas ya. que están evaluando, que Ya salió la hayamos pantalla, avanzado. ya nos vamos a conectar. Bueno, por ahí ya siento al doctor Herbert Clavijo. Entonces Listo. yo quiero hacerle la presentación a ustedes, muchachos. Ah, que es que está La pasen a la la primera gráfica. La primera gráfica está. El doctor Herbert Clavijo es uno de nuestros docentes que trabaja con el programa de medicina desde hace muchos años. Es un apóstol de la medicina, un apóstol de la educación y siempre ha estado con ustedes para compartir todos estos conocimientos. Espero entonces que esta charla que vamos a ver Buenas noches. con él sea de buena apreciación. Doctor Clavijo, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Estamos muy gustosos que esté compartiendo sus conocimientos con nosotros. Bien, pues, doctor Clavijo, demos inicio a la charla. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos perfecto. Muy buenas noches para todos, colegas, médicos internos, estudiantes de medicina, el personal de salud que me escuchan. Es un agrado poderles hablar acerca de esta patología que creo que se ha vuelto muy frecuente, aumentado los accidentes, en el caso de ortopedia, con traumas, con fracturas. Entonces vamos a iniciar la definición entre embolia grasa y síndrome de embolia graso. Entonces, ¿qué es una embolia grasa? Es algo muy diferente al síndrome de embolismo graso. La embolia grasa se obstruye un vaso sanguíneo por los glóbulos de grasa y que nos pueden desencadenar secuelas. Muy diferente al síndrome de embolismo graso, que es un conjunto de signos y síntomas producto del embolismo graso que no pueden producir lesiones en el sistema nervioso central, en el sistema respiratorio. ¿Me pueden pasar, por favor, la siguiente gráfica? Entonces, mire que esta patología no es de hace 10, 15 años. Lleva más de 140 años de haberse ya informado que existía. Senker, 1862, observó goticas de grasa en el lecho capilar pulmonar porque le pasó un tren y aplastó al paciente. Después viene Wagner, 1868, unos años después, encontraron en autopsias de huesos largos gotas de grasa. Aparece más adelante, en 1873, von Bernard, quien hace el primer diagnóstico clínico de síndrome de embolia grasa por una fractura de fémur. Y este caballero es el primero en considerar en hacer este diagnóstico. Posteriormente ya aparece en las décadas de 1927 la teoría bioquímica, que esa alcanzamos ya a ver nosotros en medicina, pues no en esa época, yo no era en esa época, pero yo lo vi como estudiante de medicina. La teoría de bioquímica que era por Lenny Moore, y después viene Petty
en 1963 que habla ya de distrés respiratorio. No se les olvide que hay muchos distrés respiratorios como diagnósticos diferenciales. Por favor, la siguiente. Vamos a hablar un poquitico de la incidencia. El 90% de los pacientes por la embolia grasa. No estoy hablando de síndrome de embolismo graso, embolia grasa. Ahora sí, el síndrome de embolismo graso, hasta el 2% en huesos largos, llámese fémur, tibia, peroné, húmero. Pero también pueden por fracturas de pelvis o de columna, hasta el 10%. ¿Y en qué sexo sucede más? En los hombres, porque somos más necios. ¿Y a qué edad? Hoy en día estamos viendo mucha patología en jóvenes de 20 y 30 años, pues que andan a todas en las motos. O en los pacientes mayorcitos que pasan una calle y pasa un carro, una moto y se lo lleva a los 60, 70 años. La literatura reporta en niños. Yo nunca he visto en niños. Pero lo triste es que cuando ya se desencadena toda la cascada del síndrome de embolismo graso, la mortalidad sube al 50%. Siguiente, por favor. Epidemiológicamente, el 90% de los pacientes politraumatizados graves tienden a hacer una embolia grasa intravascular. De 1 al 10% de ellos desarrollan un síndrome completo. Recordar, y vuelvo, insisto, edades de los 20 a 30 años en los mayorcitos y en los neonatos. Yo nunca he visto en los hospitales que he estado como residente o donde he trabajado o donde he hecho prácticas en neonatos. La literatura lo dice, por lo tanto hay que respetarlo. Pero sí en los ancianos. Recordar que las gotas de grasa, cuando no tienen cómo salirse, son fracturas cerradas. Ellas fácilmente pueden rápido embolizar. Recordar esa mortalidad del 20%. La siguiente, por favor. Pero verdaderamente quienes están muy dedicados desde hace más o menos 25 años, ¿qué es lo que pasa con este embolia grasa y este síndrome de embolismo graso? Los que más están estudiando en el mundo son los japoneses y con lo que respecta a América es en Estados Unidos. En el departamento de anestesiología, el doctor Odergan del Hospital de Nueva York. Por favor, la siguiente. Entonces tanto desacuerdo que no se han podido poner verdaderamente en un mismo nivel todos. Siguiente, por favor. Y se discute y se discute. Y les cuento que yo ya llevo casi como 28 años estudiando sobre el síndrome de embolismo graso. Y nada que se pueda resolver con claridad toda esta patología. Lo que sí se sabe con certeza es que hay una fuente de liberación de grasa que se va por todo el torrente. Esa grasa llega al pulmón y que existe un factor precipitante para que esas gotas de grasa se activen. Siguiente, por favor. Aquí viene algo un poquitico más apasionante, la etiopatogenia. Estas gráficas que yo tengo son universales. En unas estoy de acuerdo, en otras no, pero hay que respetar la mayoría de los que opinan a nivel universal. Entonces, dentro de la patogenia tenemos las traumáticas y las no traumáticas. En la parte que ven ustedes ahí, como de color moradito, no traumática, yo estoy de acuerdo con unas de esas, con otras no, pero hay que respetar lo que dice en el consenso mundial. Por favor, la siguiente. Entonces, mire, traumática todos tenemos ahí muy claro. Fracturas de huesos largos, tibia, peroné, fémur, de pelvis, de columna. Las fracturas cerradas son muy propensas a la embolia grasa.
muy rara en fracturas expuestas. Y entonces a mí este tema, ¿por qué me apasiona más de 25 años? Porque tuvimos una paciente en el hospital, sexo femenino joven, por una fractura de húmero, se complicó y falleció. Otra de las causas también de síndrome de embolismo graso es cuando a ti te pasa un carro por encima de las piernas y produce un aplastamiento. Un ejemplo, cuando se colocan prótesis en cadera, en rodilla, en hombro, en tobillo, colocación de clavos intramedulares para fracturas de fémur, de tibia, de húmero. Cuando uno coloca cemento para colocar una prótesis, cadera, rodilla, en tobillo. Cuando uno fresa el canal medular para poder introducir un clavo. Por eso hoy en día la literatura universal riega en lo posible de no tener que fresar los canales medulares para que no se despeguen gotas de grasa y vayan al torrente. Ahora nos vamos a la traumática. Ahora nos vamos, ¿sí me escuchan? Ahora nos vamos a las traumáticas que quiero. Sí, doctor, se le está escuchando muy bien. Ah, ya, pero no puedo yo. No traumáticas. A mí me parece que esta no traumática que Naura debe estar a este lado de traumáticas, pero hay que respetar, como yo he dicho. La crisis de panocítica, sí estoy de acuerdo, porque son trastornos hematológicos, trasplantes de médula de riñón. Imagínense en un paciente con pancreatitis en urgencias de un pueblito o uno de noche de turno y que uno no caiga en cuenta que es un síndrome de embolismo graso por pancreatitis, por alimentación parenteral. Las famosas cirugías que a veces juzgan mucho al anestesiólogo o al cirujano plástico y lo sancionan los juzgados. Son pacientes que fácilmente pueden hacer embolia grasa y no pueden ser juzgados, pero se juzgan en nuestros países. Aquellos pacientes que están en tratamiento oncológico, la quimioterapia, un paciente que le llega a uno descompensado a la madrugada con una diabetes mellitus, cetoacidosis también. Bueno, la histerosalpingografía ya hoy en día no, prácticamente creo que en ninguna parte del mundo la hacen. La biopsia, una simple biopsia de médula ósea. Aquellos pacientes que le dan alimentación parenteral. Los que llegan borrachitos a la madrugada de urgencias, que uno los pone ahí amarrados que les quite la borrachera. Un paciente que está en un estado de embriaguez. Las transfusiones sanguíneas también son de mucho cuidado y por eso las transfusiones se deben de hacer de día en lo posible. Solo de noche una transfusión sanguínea para cuando un paciente requiera y de gravedad colocarle dicha transfusión. Los anestésicos inhalados que ya prácticamente creo que ninguna parte usan y la criocirugía. Siguiente, por favor. Entonces ahora nos vamos a un campito muy bonito, como muy complejo, como muy misterioso, que es la fisiopatología. Tenemos la mecánica, la bioquímica y la inmunológica o neurohumoral. Entonces resulta que yo en mi medicina alcancé a ver cuando era estudiante de medicina, la mecánica, la bioquímica y esta inmunológica es ahora de los jóvenes. Siguiente, por favor. Entonces vamos a pasar a la teoría, perdón, a la mecánica. Miren, la gota de grasa por una fractura aumenta la presión dentro del canal medular y esas gotas ascienden por el torrente sanguíneo siguiente. Y muchas de esas goticas quedan atrapadas en el capilar pulmonar. Otras, siguiente. Entonces aquí tenemos una gráfica como muy didáctica. Ahí ven la fractura del fémur, cómo por el torrente sanguíneo va subiendo la gota de grasa, coge el torrente venoso todo y llega al pulmón donde produce, como dicen, la catombe, el desastre, el problema del paciente. Siguiente, por favor. Entonces, mire, dentro de la mecánica tenemos un recordatorio chiquitico, el síndrome de embolismo graso, la fractura de hueso largo, la liberación de grasa en el canal medular, el émbolo de graso que llega al pulmón. Y eso nos desencadena el distrés respiratorio. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a la bioquímica, es muy diferente. Entonces la lipasa sérica libera ácidos grasos de los triglicéridos. Hay una alteración de la estabilidad de esos lípidos en el torrente sanguíneo. Esos kilomicrones se aglutinan y se activa la proteína C reactiva. Y a su vez se forman microglóbulos de grasa que llegan al pulmón, al lecho capilar pulmonar. Y por otro lado, esos traumatismos liberan catecolaminas que a su vez liberan ácidos grasos. A su vez esos ácidos grasos libres directamente tóxicos para el pulmón, para los neumocitos, el endotelio capilar, y producen una neumonitis química, bioquímica. Siguiente, por favor. Y vamos a la última, que está la más actualizada. La inmunológica o neurohumoral. El estrés del trauma induce a secreción de catecolaminas y de corticosteroides. Se eleva la concentración de kilomicrones, propicia aglutinación, adhesión plaquetaria y fibrinolisis. Se desencadena por vía intrínseca un CID y que a su vez afecta la membrana alvéolo capilar. Entonces, neurohumoral. Siguiente, por favor. Recordar que existen mediadores de la inflamación. Se saltó. ¿Podemos retroceder una? Los mediadores de la inflamación, que son cuando se activan las plaquetas por serotonina, la activación de mastocitos, histamina y la activación de los granulocitos, lisosomas. Y esa es la capacidad antigénica que tiene el material graso de desencadenar un proceso inflamatorio. Siguiente, por favor. Recordar que deben existir 3 condiciones para que se desencadene todo este proceso. Dilución del tejido adiposo, que todos entendemos. Que se abran los canales, que exista esa sustancia grasosa que ingrese a los canales venosos y que aumente la presión. Siguiente, por favor. Ahora vamos a algo muy importante, lo que uno tiene que tener en cuenta cuando un paciente llega con una embolia grasa o con un síndrome de embolismo graso a nuestra unidad de urgencias. Existen varios tipos de síndrome de embolismo graso. Clásico, subclínico, el insidioso y el fulminante. Este último fulminante, como su nombre lo dice, no hay nada que hacer. Así tenga el mejor internista o intensivista, con un buen ortopedista, el paciente se nos va fácilmente de nuestras manos. Siguiente, vamos a ver clásico, subclínico y insidioso. Vamos con el clásico, por favor. Pero antes de empezar a hacer más profundo este tema, no se les olvide que existe una triada, que es la hipoxemia, la alteración neurológica y de las petequias. Las petequias nunca la van a ver en el fulminante, nunca va a aparecer. Siguiente. Entonces, ¿qué pasa con aquel paciente que es un síndrome de embolismo clásico? Más o menos en 2 y 3 días el proceso está exacerbándose. Pero el paciente fácilmente, cuando ya se exacerba, puede entrar en un coma. Está confuso, está taquicárdico, está taquineico, tiene fiebre, está cianótico y ese paciente manifiesta signos cerebrales mayores. Ahora vamos a ver el que nunca nos gustaría que nos llegue a nosotros, ni al médico emergenciólogo, ni al ortopedista, ni llevárselo a cuidados intensivos, ni llamar al internista, el fulminante. Esta patología se presenta antes de las 12 horas, por eso dice que es fulminante. Y su mortalidad es muy alta. El paciente entra en pocas horas antes de las 12 horas, ¿correcto? No tiene petequias, no tiene petequias.
significa que antes de que aparezcan las petequias, el paciente ya ha fallecido, o sea que no van a aparecer, es fulminante, por eso su nombre lo dice fulminante, hay que tener en cuenta esto. Aún en las mejores manos, en cualquier parte del mundo, fallecen. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el insidioso. Más o menos después de 2 días del accidente, del trauma, del aplastamiento, de la fractura, ¿sí? De la quemadura. Ese paciente puede tener una taquicardia que uno no sabe por qué tiene taquicardia y fiebre. Y puede haber una alteración de la respiración y una confusión mental, ¿sí? Por eso cuando uno pasa a urgencias y ve un paciente fracturado y se hospitaliza mientras se estabiliza, se puede operar, uno tiene que estar muy pendiente de ese paciente si tiene taquicardia, si tiene fiebre, si tiene taquipnea, si está confuso en el insidioso, porque ese es el paciente que uno lo puede salvar fácilmente, mientras no se complique. Siguiente. Entonces esos pacientes clínicamente, ustedes ven las figuras, son como muy colegiales, pero son didácticas. Es un paciente que está como abogado. El sistema nervioso central, si ustedes ven, está como en cortocircuito. Paciente que está confuso, que está agitado. En este paciente, si ustedes ven ahí, si hay petequias. Ustedes ven ahí la gráfica de piel, las petequias. Recuerden que en el fulminante no hay petequias. Siguiente, por favor. En estos pacientes se ven manifestaciones respiratorias casi en el 100%. Y la morbilidad y la mortalidad tienen mucha correlación con la parte respiratoria. Y uno ve en esos pacientes una hipoxemia marcada. Y clínicamente puede ser desde una ligera disnea y una hipoxemia relativa a su clínica, hasta tener un cuadro de distrés respiratorio muy llamativo, que a uno le llama la atención, que le preocupa. Siguiente, por favor. Miren, ese paciente está disneico, taquisneico, cianótico, entra en insuficiencia respiratoria. Ustedes ven los músculos del cuello cómo están de notables y está hipoxémico aproximadamente en un 96%. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué pasa a nivel del sistema nervioso central? Mire, esas gráficas parecen como muy de colegio, muy de escuela, pero a mí me gustan. Empieza el paciente a desorientarse, le empieza a dar sueño, está confuso, está agitado, está estuporoso, entra en coma, tiene relajación de esfínteres y está con mucha fiebre, está hipertérmico. Siguiente, por favor. Aquí las petequias, más o menos 36% aparecen de los pacientes. ¿Y de dónde aparecen esas petequias? En la línea axilar anterior, en el tórax, en el pecho, en la base del cuello y a nivel subconjuntival. Se dice que aparece más o menos al segundo o tercer día del accidente y se demora más o menos entre 5 o 6 semanas, todo depende del metabolismo. En estos pacientes, cuando yo ya sospecho de petequias, también pido valoración por oftalmólogo para tener un soporte técnico y jurídico. Siguiente, por favor. De los criterios que vamos a revisar, a mí me gustan mucho los criterios de Guri Wilson, por eso lo puse de primero. Entonces, ¿cuáles son los mayores y cuáles son los menores? Los mayores son insuficiencia respiratoria, alteraciones neurológicas y exantema petequial. Entonces, ¿qué dice Guri Wilson? Con un criterio mayor y con 4 menores, que puede ser fiebre, taquicardia, el fondo de ojo, como llaman el oftalmólogo, la ictericia, las alteraciones renales, la sedimentación, el tal, la resonancia. Con un criterio mayor y con 4 menores está hecho el diagnóstico. Correcto, la siguiente. Otros criterios. Chomsky.
¿Me retrocede, por favor? De Schoenfeld. Petequias. Miren, le dan un valor muy importante. Petequias 5, cambios en las radiografías 4. Ahorita vamos a ver las radiografías pulmonares. Hipoxemia, fiebre, taquicardia, taquipnea, confusión. Con un puntaje, con un score de 5 también está hecho el diagnóstico. A mí me parece que estos criterios son importantes. Y salen de preguntas para posgrados. Siguiente, por favor. Otros criterios como el del INDEC, pues los que hicieron los estudios dicen que son muy inespecíficos. Para mí son de mucha importancia porque eso lo hacen en cuidados intensivos. El PO2 menor de 60, el PaCO2 mayor de 55, el pH de 7.3 menor, la frecuencia respiratoria. Para mí son importantes. En cuidados intensivos. Siguiente, por favor. Algo muy importante que muchas veces se nos olvida es hacer diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Mire, contusión pulmonar, broncoaspiración, edema agudo pulmón por X o por Y motivo, síndrome de distrés respiratorio, una trombosis venosa profunda y que termina con tromboembolismo pulmonar y el distrés asociado a transfusión. Recordar, como les dije, que las transfusiones, lo ideal es no hacerlas de noche, excepto si es un paciente que necesita transfundirse por un estado de gravedad. Hoy en día ustedes saben que todas las transfusiones se hacen de día y están supervisadas por un médico. Nuestro hospital tiene médico que está controlando cuando hacen transfusiones. Igualmente las transfusiones se colocaban y ahí listo, que le pase eso. Pero cada día está mejor en los controles de calidad en cuestión de medicina. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué imágenes podemos pedir? ¿Qué tenemos en nuestro hospital? Tenemos rayos X, tacto torácico, que lo hay en buena hora. Electroencefalograma, pues ahí entre semana. Resonancia magnética, gracias a Dios en Armenia, de las 24 horas. Y una gamografía de ventilación perfusión, que la hay de lunes a sábado, pues hay que aprovechar la tecnología. Siguiente, por favor. Miren los diagnósticos radiológicos. Por lo general, la radiografía de pulmón es normal. Solo cuando el paciente está complicado, uno ya ve cosas graves. Es cuando ya lo tiene que tener listo para cuidados intensivos. ¿Y qué es lo que usted puede ver? Hay infiltrados bilaterales difusos. Ustedes también ven esas radiografías que son impactantes. Superiores, medios. Y muchos hablan de la tormenta de nieve, que es característica, pero no es específica. Por eso se dice que el síndrome de embolismo graso todavía sigue en pañales después de 160 años. La siguiente, por favor. Esta gráfica me la regaló la médica interna Estefanía. Miren, para uno nunca olvidarse, una fractura de diáfisis de fémur y mira al lado cómo está de complicado ese pulmón. Y solamente es aparentemente una simple fractura de fémur. Y mire cómo se complicó ese pulmón, tiene una tormenta de nieve. Siguiente, por favor. El TAC, lo más frecuente es que sea normal. Tiene que estar como muy comprometido el paciente para que uno pueda ver imágenes, ¿sí? Hemorragia, problema cerebral difuso. Y los émbolos que sí se ven a nivel de la sustancia gris. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué exámenes para mí tienen mucha validez y que es de mucha sensibilidad y nos da un diagnóstico precoz? La resonancia magnética nuclear, ustedes ven en la flecha ahí, ustedes ven unas imágenes. Esos son los émbolos de grasa, cuando se pasan de pulmón y siguen para el cerebro. Siguiente, por favor.
Entonces no se les olvide que la resonancia magnética es una prueba muy sensible y precoz. En buena hora en nuestra ciudad existe resonancia a las 24 horas. Observen esa imagen de esa resonancia. Imágenes que se ven ahí son émbolos de grasa. Siguiente, por favor. El laboratorio. Pues dicen que no existen pruebas patognomónicas, pero yo, por ejemplo, un paciente que tengo en urgencias o en el piso, que estoy altamente sospechando de una embolia grasa o un síndrome de embolismo graso, le solicito, le pido el favor, si puede orinar en un frasquito de vidrio. Y ahí encuentra usted la lipiduria, encuentra las goticas de grasa flotando. Ahí está el diagnóstico, que corrobora con la clínica. Ahora, se disminuye el hematocrito, claro, por la fractura o por lo que haya sucedido por el trauma. La hemoglobina, hay trombocitopenia, aumenta el TTP, la sedimentación aumenta, la lipasa sérica aumenta y la proteína C recta está elevada. Dicen que son inespecíficas, pero yo con la sola lipiduria, algo tan sencillo que orinen en un frasquito transparente y uno ve las gotas flotando ahí. Ahí está apoyado con laboratorio del diagnóstico clínico. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al electrocardiograma, pues tiene que estar el paciente complicado. Pero si el paciente se nos está complicando, uno va a encontrar inversión de ondas T, onda S prominente, bloqueo de rama derecha y hay una arritmia. Ahí al otro lado, las imágenes del electro. Siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que más nos interesa? La prevención. Que ese paciente en el sitio del accidente sea inmovilizado adecuadamente para que esa fractura no siga haciendo más daños, más émbolos de grasa. Y ese paciente debe ser trasladado directamente a un centro de trauma, no ponerlo a pasear por varias ciudades, mandarlo una vez directamente. Eso es lo importante. Siguiente, por favor. Por supuesto, usted moviliza bien a ese paciente y le pone oxígeno, lo sube en una ambulancia que esté medicalizada, si es posible, lo que más pueda. Oxigenoterapia. Le debe colocar líquidos porque los pacientes están posiblemente hipovolémicos por la fractura o inclusive complicados por el dolor, hacen show neurogénico por dolor. ¿Ve? Mire todo lo que el accidente y el traslado del paciente. Siguiente, por favor. Ahí está, continuamos con el tratamiento, apoyo ventilatorio, estabilización hemodinámica, es un balance hidroelectrolítico. Pero yo siempre digo, inmovilizar muy bien la extremidad fracturada. Si es el miembro inferior y usted no tiene yeso, no tiene férulas, amárrela una extremidad con la otra extremidad de una sábana del hospital donde esté, como médico rural, donde esté trabajando. ¿Sí? Inmovilizarlo muy bien en la tabla de transporte de pacientes accidentados. Que ese paciente cuando llegue bien puesto con las correas de seguridad de la tabla, porque a veces llegan como medio sueltos. Tanto así que cuando la ambulancia viene rápido, da la vuelta por el culo, al paciente casi que se cae de la camilla dentro de la ambulancia. Eso, que esté bien inmovilizado el paciente. La fractura. La siguiente, por favor. Con referente al específico, si el paciente se le está complicando, ¿qué hay que hacer? Pues yo como ortopedista no me voy a poner a meterme en ese campo. Respeto al campo de los otros especialistas, del médico emergenciólogo, llamo al médico intensivista. Los corticoides, se habla mucho de ellos, algunos están en contra, pero yo pienso que si la literatura lo dice, hay que utilizarlos, pues, con toda la precaución y con todo el cuidado. Hidrocortisona 100 miligramos 3 veces al día, intravenoso, de 1 a 5 días. Todo depende de la respuesta del paciente, de lo complicado que esté.
Después utilizan la metilprednisolona, ¿sí? Si no hay hidrocortisona, ¿sí? 1.5 miligramos por kilogramo cada 8 horas durante 48 horas. La albúmina sí se utiliza para retirar absorbiendo de la superficie los lípidos circulantes, la albúmina. Ya se lo deja uno a los intensivistas o a los emergenciólogos cuando el paciente está complicando. Siguiente, por favor. La heparina, el descanso de peso molecular, disminuyen la plaquetaria y tienen una actividad, como su nombre lo dice, lipolítica, antiagregantes plaquetarios. La literatura universal habla del ASA, pero yo no sé una aspirina con un paciente con una fractura expuesta que tanto riesgo sea darle aspirina. La literatura dice que hay que respetarla. El alcohol, pues creo que eso no lo ha hecho nadie en Colombia, pero lo dice la literatura. Como inhibidor de la lipasa, disminuyendo la lisis de los triglicéridos embolizados y reducir el daño por ácidos grasos libres. Pues yo no sé. Yo he preguntado si alguien ha utilizado en un paciente con síndrome de embolismo graso alcohol. Sí, creo que no, pero la literatura sí lo dice porque en algunos países de pronto lo han hecho. Siguiente, por favor. Creo que ya estamos acabando. La siguiente. Vámonos al pronóstico. Vámonos al pronóstico. Vámonos al pronóstico. Verdaderamente es muy difícil medir la morbilidad y la mortalidad y van a estar asociados ¿a qué? A lesiones torácicas y encefálicas. La tasa de mortalidad verdaderamente va hasta el 15%. En cambio, la mortalidad va muy relacionada con el problema respiratorio y la morbilidad con el problema cerebral. ¿Listo? Creo que nos queda la última. Bueno, vea, yo llevo más de 20 y tantos años averiguando sobre esta patología. Ahí coloqué, pero eso hay mucho soporte hidrográfico. Muchas gracias. Bueno, mi doctor Ocampo. Doctor Clavijo, muchas gracias por su charla. Yo no sé si los participantes tendrán alguna pregunta para el doctor Clavijo. ¿Hay alguno de los participantes también que quiera complementarle con la experiencia que tienen? No sé, bien puedan. Se abren los micrófonos para quien tenga alguna pregunta para el doctor Clavijo. Bueno, no, entonces darle los agradecimientos nuevamente al doctor Clavijo por la participación aquí en la academia, que es uno de los objetivos principales de este espacio académico que tiene la Universidad del Quindío. Gracias a todos los participantes. Espero que algunas cositas que el doctor Clavijo con su experiencia en la ortopedia y traumatología les haya dado, que les queden para la práctica médica que ustedes vayan a ejercer. Muchas gracias por la asistencia y pasen una feliz noche. Sigámonos cuidando. Así es. Quería agradecerle a Stephanie, la médica interna de ortopedia, que me ha acompañado a este proceso.
muy juiciosa, me ayudó porque yo soy de otra época y no me da vergüenza decirlo, pero aquí estamos comprometidos con nuestra universidad. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Quería mencionar que la charla quedó grabada durante toda la participación del doctor Clavijo. ¿Se escuchó bien? Sí, señor, se escuchó muy bien. Muchas Clavijo, gracias. escuché muy bien. Muchas gracias. Sí, doctor, perfecto. Gracias, buenas noches.